y diga: Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque me has permitido venir en este día a recibir tu palabra. Gracias, Padre bueno. Abro mi corazón, pongo mi mente, aún mi cuerpo a tu servicio, y en este día quiero recibir la revelación de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la semana pasada habíamos empezado un tema muy importante sobre los 5 propósitos de la iglesia. Una definición de propósito que nosotros habíamos expuesto era que el propósito es el diseño original de Dios para nuestras vidas. De hecho, hemos dicho que cuando llegamos a esta tierra, Dios pensó para nosotros un plan. Dios pensó para nosotros un diseño, ¿verdad? Cuando llegamos aquí en la tierra, nosotros ya llegamos para cumplir una misión. El problema de la gente, el problema de muchos creyentes, es que no llegan a descubrir cuál es el propósito de Dios para su vida. Y entonces, cuando alguien no descubre cuál es el propósito de Dios para su vida, va a llevar una vida sin sentido. Porque una vida sin propósito es una vida sin sentido. No tiene mayor significado. Habíamos también estado hablando de que muchos de nosotros podemos desperdiciar nuestras vidas y nunca hacer la voluntad de nuestro Padre, porque ni siquiera sabemos para qué Dios nos diseñó. Y hemos estado enfatizando en eso, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. No importa cuántos años conoce usted a Cristo, no importa si recién acaba de conocer al Señor, o tal vez ya tiene un trayecto en los caminos del Señor. ¿Sabe? No todas las personas terminan descubriendo cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Y cuando usted habla de propósito, si usted no tiene un propósito en esta vida como creyente, como hijo de Dios, ¿sabe qué? Tampoco tiene un destino. Y aquel que no tiene un propósito en la vida, no tiene un destino, cualquier camino le parece bueno. ¿Sí? Cualquier camino le parece bueno. Cuando uno no tiene un propósito, un destino, cualquier cosa le parece bueno. Por eso es que usted ve gente sin propósito, sin destino en la vida, ¿verdad? Que desperdicia su vida. No es coincidencia que la gente ande de relación en relación, de pareja en pareja, de trabajo en trabajo, de ciudad en ciudad, y a veces, ¿verdad?, errabundos en la vida. Y como habíamos leído en la palabra del Señor, la vida pasa pronto. Y el salmista nos puso una ilustración maravillosa que dice que la vida simplemente es como un suspiro. Y ya habíamos hecho algunos ejercicios de suspiro aquí, ¿verdad? Y en esta mañana le voy a pedir a que al contar 3 todos suspiren. 1, 2 y 3. Algunos lo hicieron con elegancia, diciendo: ¡ah! Así dura su vida. Eso es lo que dice la palabra. Como un suspiro. Levante sus manos al cielo, diga: la vida pasa como un suspiro. Imagínese usted, es un hijo de Dios, alguien que Cristo lo ha lavado con su sangre, pero nunca descubrió cuál es el propósito de Dios para su vida. Le pregunto: ¿cómo usted puede cumplir la voluntad de Dios? Hemos cantado un cántico: cumple, Señor, tu voluntad en mí. La pregunta: ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? También habíamos estado enfatizando en esto, de que cuando un creyente, ya hablando de los hijos de Dios, si nosotros como hijos de Dios no hemos descubierto el propósito de Dios, no hemos descubierto el propósito por el cual Dios nos mandó a esta tierra, ¿sabe lo que pasa? Vamos a vivir una vida religiosa, una vida de costumbre, ¿sabe? Por eso es que muchas veces nuestro cristianismo no tiene ninguna trascendencia. Simplemente pensamos que tal vez por asistir un domingo fielmente durante muchos años, ¿verdad?, eso es el cristianismo. Pero el Señor quiere que llevemos fruto. Dios quiere que nuestra vida trascienda hacia la eternidad. Yo le pregunto en este día: ¿qué va a llevar a la eternidad? ¿Su carro? ¿Su casa? ¿Su título?
sus metas, los premios, los reconocimientos que le dieron en una empresa? ¿Qué es lo que va a ir a enseñar a su Padre Celestial en la eternidad? A veces nosotros vivimos vidas sin ninguna trascendencia, solamente una vida que termina aquí a los 80, 90, exageradamente tal vez 100 años, otros 50, 60, no sabemos, 30, 20, pero podemos correr el riesgo de no cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que en esta mañana dígale a la persona que está a su lado, diga, tenga cuidado, descubre cuál es el propósito de Dios para tu vida. Solo le digo que el propósito de Dios para su vida no es lo natural, ¿sí? No es lo natural. En otras palabras, usted nació para ser arquitecto, cualquiera nació para ser arquitecto, solo estudie y puede ser ingeniero, carpintero, maestro de obras o lo que sea. Alguien nació tal vez para criar hijos, luego nietos y luego se muere. Para eso no nació. Eso es algo tan natural que los seres humanos lo pueden hacer. Pero ojo, encontrar el propósito de vida, encontrar el diseño de Dios para nuestra vida sí cuesta. Y sabe, pocos son los que hayan. Pero quienes hemos encontrado el propósito de Dios para nuestra vida, sabe, ya tenemos una razón para vivir. Por eso que vivimos una vida apasionada por Dios, ¿verdad? Por eso nuestra vida tiene sentido. Sabe, cuando nosotros encontramos el propósito de Dios, nosotros no desperdiciamos nuestra vida. Y cada instante es intensa la vida y la aprovechamos. Usted no sabe con qué regocijo, con qué alegría nos levantamos cada domingo, cada que hay reunión aquí, ¿verdad? Porque nosotros venimos con una seguridad de que este día yo voy a hacer la voluntad de Dios y que tal vez mañana, posiblemente, a lo mejor, no sabemos, tal vez ya no lo pueda hacer. Pero este día yo viví para honrar, para adorar y para cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. Levante su mano y diga, yo también quiero tener una vida con propósito. Y sabe, y esto es que muchas veces los creyentes no han entendido. Cuando tus propósitos son terrenales, vas a sufrir mucho. Usted ponga su propósito en un hijo, en un matrimonio, en algo material en la tierra. ¿Sabe qué? El día que se acabe una relación, tal vez se vayan sus hijos de casa, tal vez se divorcie en el peor de los casos, pierda una casa o pierda lo que sea, ese día usted se va a ver acabado y terminado. Pero cuando sus propósitos son eternos, mis amados, cuando usted valora las cosas eternas de Dios, sabe, usted ya va a llevar una vida trascendente. Usted está haciendo tesoros en el cielo. Por eso es importante, y estamos diciendo, enfatizando en esto, propósito, destino. Tenemos que encontrar eso en esta vida, no importa qué edad tiene usted, ¿verdad? Usted todavía puede averiguar a Dios. El cristianismo no es una vida de religión, una vida de costumbre buena, no. Tiene que llevar usted una vida que trascienda. Jesús dijo algo muy profundo, dijo, por sus frutos los conoceréis. La pregunta, ¿dónde están sus frutos? ¿Dónde está nuestro fruto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Verdad? Todo árbol bueno lleva buenos frutos. Árbol malo lleva malos frutos. Y árbol sin frutos es un árbol estéril. Y Dios no se complace con nuestra esterilidad. Ahora, cuando hablamos de los 5 propósitos de la iglesia, dijimos que el 95% de los creyentes en las iglesias, a lo mejor de seres humanos aquí en la tierra, no se encuentran con el diseño de Dios, con el propósito de Dios para sus vidas. Porque le cuento que esto cuesta, de búsqueda, de preguntar a Dios, de decirle, Dios, ¿para qué me diseñaste? ¿Cuál es mi función, mi rol en esta tierra? Y entonces muchas veces esto es un poco complicado. Pero cuando la gente se encuentra con propósito y destino, vive la vida apasionada intensamente para desarrollar ese sueño de Dios para sus vidas. Y entonces hemos dicho, si muchas veces es imposible encontrarnos con los propósitos de Dios y a veces nos va a costar y tal vez nunca lo descubramos,
Dijimos, pero el Señor hizo algo. Dejó 5 propósitos para la iglesia. Levante la mano, ¿quiénes son la iglesia? Todos somos la iglesia. Levante su mano y diga, soy el cuerpo de Cristo. Todos somos la iglesia. Y entonces en la Biblia encontramos 5 propósitos. Ya que usted no tiene ni propósito ni destino, todavía no entiende para qué está aquí, y a lo mejor ya está cerca de la salida. Algunos a lo mejor ya lo desaprovecharon, otros tal vez no lo han entendido, pero al menos únase al propósito, a los 5 propósitos que Dios ha establecido para la iglesia del Señor. Y yo le aseguro que cuando usted tome esos 5 propósitos como creyente, como hijo de Dios, como cristiano, ¿sabe lo que va a pasar? Usted va a empezar a llevar una vida que va a trascender para la eternidad. ¿Cuántos quieren saber cuáles eran esos 5 propósitos? Ya los habíamos escrito, ¿verdad? ¿Cuáles eran? La adoración. ¿Para qué nació usted? ¿Para qué Dios lo diseñó? Para la adoración. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Para predicar el evangelio, para ser discípulos, para servir, para llevar una vida de koinonía y comunión los unos con los otros. Y entonces en este día le vamos a hablar este asunto. El primer propósito de Dios para usted. Póngase la mano en el pecho y diga, Dios tiene este propósito para mi vida. Mire, si usted entiende este propósito en este día y empieza a vivir, a practicar este propósito, a vivir en este propósito, yo le aseguro que su vida va a cambiar. ¿Cuántos quieren mejorar como creyentes? ¿Cuántos quieren mejorar como cristianos? Usted abrace este primer propósito y ¿sabe qué? Usted se va a dar cuenta de que hay sentido, ¿verdad? Su vida tiene un rumbo. ¿Por qué? Porque en primer lugar quiero decirle que el Señor Dios Todopoderoso lo diseñó a usted y a mí, nos diseñó para ser adoradores. Levante su mano al cielo y diga, Dios me hizo para ser un adorador. Este es el primer propósito, la adoración. Mateo capítulo 4, versículo 10. Deben haber leído alguna vez ustedes este pasaje. Muchos de ustedes a lo mejor muchísimas veces. Aquí le quiero enseñar algo en esta mañana en el nombre del Señor. Mateo capítulo 4, versículo 10. Mire, no vamos a leer todo el pasaje porque se refiere a la tentación del Señor Jesús, ¿verdad? Pero, ojo, aquí solamente nos vamos a detener en el versículo 10. Mire, esto es impresionante. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. A ver, ahí vamos a leer. ¿Qué le dijo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a leer. Vamos ahí. ¿Qué le respondió el Señor a Satanás? Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Ese pasaje está también en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le dio la orden al pueblo de Israel, a su pueblo. Y allí tenemos que entender entonces que Dios nos hizo a nosotros para ser adoradores. ¿Sí? ¿Cuántos vienen de alguna otra creencia del pasado? A lo mejor, y creo que la mayoría provienen del catolicismo, ¿no? Pero si usted va a la historia de los seres humanos, todos los seres humanos en el fondo tienen la necesidad de reconocer un ser divino. Todos son adoradores, aunque usted no lo cree. Y cuando usted no conocía del evangelio, sí o no, que usted se arrodillaba ante una imagen, a lo mejor, y le hacía oraciones, y lo respetaba y lo veneraba. Usted va a la India, a todos los países del mundo entero, cada nación, cada pueblo tiene una deidad, tiene un Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano aquí dentro de su ser fue diseñado para ser un adorador. Levante su mano y diga, yo fui diseñado para ser un adorador. Y entonces ahí viene la explicación. Uno dice, pero mira, vamos y miramos a los budistas, ¿cómo pueden estar adorando ese gordo ahí con esa panzota, verdad? Pero ellos tienen una fe y ellos quieren adorar y lo respetan y lo veneran. ¿Qué están haciendo? Están adorando. Si usted va a la historia de nuestros aborígenes,
Nuestros aborígenes adoraban al sol, a la luna. Vea, todos los seres humanos buscan adorar a alguien, adorar a alguien. ¿Por qué? Porque aquí dentro de nuestro interior Dios nos puso una conciencia de que hay un ser divino. Y hoy en día la gente está equivocada, pero está adorando equivocadamente. Y eso se llama idolatría. Levante su mano, diga: yo no tengo idolatría en mi corazón. Por fe confieso. Todos los seres humanos tienen que adorar a alguien, reconocer a alguien, venerar a alguien. Ya entonces se da origen a la idolatría. Y entonces uno dice: pero ¿cómo puede estar adorando esta persona a un muñeco de yeso? Pero la verdad es que esa es la fe de ellos. Esa persona necesita ser. Y uno ve, una vez fui por aquí, por uno de los barrios, en una esquina, alguien puso en una columna que había caído el agua y el hierro, el óxido, le salió ahí una imagen así como medio, como una hoja, como un corazón. Y ya le pusieron velas y le pusieron flores, porque según ellos vieron allí en ese pilar, en esa columna, vieron a la Virgen de Guadalupe. Y luego un montón de gente llegó asustada y estaban poniendo a ese poste, a esa columna, le estaban poniendo flores, y ahí está todavía la columna. Usted usa un poco de lógica y dice: el agua cayó en la columna, el óxido salió y floreció por ahí, ahí está una forma. Ellos dicen que la Virgen de Guadalupe, yo no le veo nada de Guadalupe, ¿verdad? Ni la G de Guadalupe. Pero la gente está allí. ¿Por qué? Porque los seres humanos por naturaleza somos adoradores. Ponga la mano en su pecho y diga: soy un adorador. Y por eso usted puede correr el riesgo de equivocarse, ¿verdad? Y adorar a quien no es Dios. Y adorar, tal vez allá, tener idolatría en su corazón, tal vez adorar a alguien equivocado, a quien no es el verdadero Dios. Pero quiero decirles en esta mañana: usted es un hombre, una mujer que ha conocido al Señor Jesucristo, ha conocido al Padre. Y sabe, Dios se agrada de eso, porque si nosotros estamos en el camino correcto, nosotros estamos adorando al Dios que vive y reina por los siglos. Mire a la persona que está a su lado y dígale: no estás equivocado, estás adorando al Dios verdadero. Eso es fabuloso, eso es maravilloso. Ahora, si usted ve en esa respuesta que le da el Señor a Satanás, usted se va a dar cuenta de algo. Hay dos seres que están interesados en su adoración, en mi adoración. El uno es Satanás. Y también nuestro Padre Celestial, Él nos diseñó para ser sus adoradores. La pregunta, y usted dirá: pero qué audacia del diablo, ¿verdad? Qué audacia del diablo. Va y habla con el Hijo de Dios, con el Señor Jesucristo, y le dice: mira, te voy a dar todas esas riquezas, todas esas naciones, mucho oro, mucho poder, mucha autoridad. Dice que lo llevó a Jesús, lo llevó el diablo a una montaña alta, y de allí le vislumbró, le mostró toda la gloria que estaba en mano del diablo y los demonios. ¿Y sabe qué propuesta le hizo? Usted ya sabe, le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Qué tremendo, ¿no? Todo esto te daré si postrado me adorares. Mire qué tremendo. ¿Quién está interesado de su adoración? ¿Quién? Satanás. ¿Y quién más está interesado en su adoración? Levante su mano y diga: mi Padre Celestial. Usted decide a quién adorar. Los seres humanos deciden a quién adorar. Si adoran a los ídolos, se adoran a los falsos dioses, o adoramos al Dios verdadero. Pero el mandamiento del Señor es: al Señor tu Dios adorarás. Luego dice: y solo a Él le servirás. Levante su voz y diga conmigo: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él le. Ese es el mandamiento de Dios. ¿Cuántos quieren cumplir con eso? Démosle un fuerte aplauso. Y además levantemos nuestras manos al Señor. Diga: al Señor mi Dios adoraré, y solo a Él le serviré. ¿Cuántos están decididos?
Otra vez, levante su mano al cielo y diga: al Señor mi Dios le adoraré y solo a Él le serviré. Denle un fuerte aplauso, ¿verdad? A nuestro Padre. Qué maravilloso es Él. Ahora, sigamos mirando ese versículo. Subraya en su Biblia lo que estamos leyendo, Mateo 4:10. Mire, otra vez le voy a leer porque quiero que usted se fije en algo. Dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. ¿En dónde? En la Biblia estaba escrito en el Antiguo Testamento: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vea. Ahora, aquí quiero hablarle de algo novedoso. ¿Cuántos vinieron a aprender en este día? Levanten la mano que les interesa saber la adoración. Porque recuerde que ¿para qué fuimos diseñados? Para adorar. Levante su mano, diga: el propósito de Dios para la iglesia es la adoración. Y si usted es un verdadero adorador, usted se habrá encontrado con el propósito de Dios para toda la iglesia. Ya es bastante, ¿verdad? Ahora, mire, esta palabra adoración, diga conmigo: adoración. ¿Cómo se llama esa palabra? A lo mejor usted tiene un concepto y entiende lo que es la adoración. Pero la palabra adoración tiene un significado. Esta palabra adoración proviene, obviamente, está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento en la Biblia. Por un poco de información le cuento que el Antiguo Testamento de la Biblia fue escrito en idioma hebreo, ¿ya? Y una parte en arameo. Pero el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego, ¿ya? Porque era la cultura griega la que predominó en la época de Cristo cuando se escribió el Nuevo Testamento. Entonces, muchas veces para entender el significado de cada una de esas palabras bíblicas, tenemos que ir a estos idiomas, ¿verdad? Para poder interpretarla correctamente. Y la palabra adoración, diga conmigo: adoración. Otra vez, adoración. Ya, adoración en hebreo es la palabra shahat. Y la palabra shahat literalmente es esto. ¿Sabe lo que es shahat o adoración? ¿Saben lo que es? Literalmente es esto. ¿Qué estoy haciendo? Ver. La palabra griega, proskuneos, griega, que es adoración también, ¿saben lo que significa? Significa literalmente esto: humillarme, bajamente, tomar la mano de un amo y besarlo. En reverencia, en honor a quién. Ajá. Entonces la pregunta: ¿qué es la adoración entonces? ¿Cantar suavito? Porque a veces nosotros tenemos un concepto equivocado en la iglesia, ¿sí o no? Cuando cantamos rápido decimos: estamos alabando. Y cuando cantamos lento, ¿qué decimos? Ajá, ¿a cuánto le ha pasado ese error? Nos hemos equivocado, ¿ya? Entonces decimos: bueno, ahora nos vamos a echar unas 3 adoraciones. ¿Qué es la adoración? ¿Cantar lento o postrarse y humillarse delante de Dios? Ajá, le preguntan esta mañana: ¿cuántos de ustedes adoraron esta mañana? Levanten la mano los que adoraron. ¿Qué significa adoración? ¿Ah? ¿Se postró y se humilló delante de Dios? ¿O estuvo parado y estuvo pensando: a qué hora se termina este culto? Qué largo, qué aburrido. ¿Dónde estuvo su mente? Usted se ha dado cuenta que cuando venimos al servicio, al culto, hay 2 tipos de personas. Hay personas que vienen con su mente distraída en cualquier lugar, ¿verdad? Y son indiferentes a lo que está ocurriendo. Y hay otros que se meten y su espíritu no sé dónde conectado con Dios, y a veces están llorando. Y gente que literalmente a veces hasta se postran, se humillan. ¿Sí ha visto ese tipo de hermanos? Pero hay otros que están mirando y dicen: ¿y este fanático qué? ¿Sí, no? ¿Y qué tanto llora esta señora? ¿Por qué es que tanto levanta las manos y está ahí que llora? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Levante su mano. Al Señor tu Dios
adorarás y solo a Él le pregunto, ¿usted vino al culto? ¿Qué hizo en esta mañana? ¿Seguro que adoró? Vea, ¿para qué Dios nos diseñó? Para adorar. Levante su mano y diga, Dios me diseñó para adorar. Hay dos adoraciones, dos tipos de adoración. Una adoración personal. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes se van y se arrodillan, se humillan, se postran en la mañana, en la noche, o no sé, un momento, y se quebrantan delante de Dios? Y dicen, Señor, aquí estoy, no soy nada. Vengo a reconocer tu santidad, tu amor, tu gracia, me humillo. Y decirle, Dios, por favor, ayúdame, cámbiame, transfórmame. Te rindo todo el honor y toda la gloria. Esa es una adoración en privado. Levante su mano y diga, adoración en privado. ¿Cuántos han adorado en privado? ¿Seguro? ¿Verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros podemos adorar y humillarnos delante de Dios y literalmente en medio de la tribulación, de la angustia, de la necesidad, tal vez de la enfermedad o de una prueba que estemos viviendo, nuestro espíritu se quebranta y sentimos la presencia de Dios y bajamos, ¿verdad? Y doblamos nuestras rodillas a pesar de mis situaciones, a pesar de mis problemas, a pesar de mis dificultades. Levante su mano y diga, al Señor tu Dios adorarás, a Él le servirás. Cuando usted se convierte en un adorador, se ha encontrado con uno de los propósitos de Dios. ¿Cuántos quieren abrazar ese propósito? Conviértase en un adorador. Y luego hay la adoración colectiva, cuando venimos aquí, toda la iglesia. Y hay un tiempo donde cantamos a Dios y nos conectamos con el Señor. A veces yo he visto hermanos que literalmente se postran, ¿verdad? Allí, entre las sillas. ¿Por qué? Porque en sus espíritus han recibido ¿qué? La revelación de lo que es la verdadera adoración. Pero hay otros que simplemente cantaron, pero no adoraron. Y otros que ni saben la letra, no sé qué hicieron. Para mí, perdieron el tiempo o asistieron a un culto. Pero el Señor está buscando verdaderos adoradores. Mire a la persona que está a su lado y diga, ¿qué hiciste en esta mañana? ¿Adoraste? ¿Cuántos quisieran convertirse en verdaderos adoradores? El Padre está buscando, dice, verdaderos adoradores, adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. El Señor está buscando. Es como esas viejas películas del oeste, se busca. Ahorita lo están buscando a un capitán, ¿verdad? ¿Cómo se llama el capitán? ¿Que lo están buscando? Ay, se la saben bien, ¿no? Se busca. ¿Cuánto están ofreciendo? Ojalá que pudiera encontrarlo por aquí, ¿verdad? Para ganarme esa platita. Pero no aparece, se busca. Y a veces en el cielo, como que está su foto, mi foto, la foto de los hermanos de aquí. Se busca. Se busca quiénes. Verdaderos adoradores. ¿Cuántos quieren dejarse encontrar por el Señor? Oh. Usted lea ese pasaje que no lo vamos a tocar hoy, pero usted ha leído muchas veces. El Padre está buscando, dice, buscando verdaderos adoradores, adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, porque hay muchos adoradores y muchos adoradores, pero verdaderos adoradores hay pocos. Levante su mano y diga, verdaderos adoradores hay pocos. ¿Qué es la adoración? Ajá, ¿qué es la adoración? ¿Cómo debo adorar entonces? Le pregunto, ¿qué hizo usted esta mañana? ¿Qué hicimos? Aunque sea nos humillamos y lloramos un momento y levantamos la mano humillado, o estuvimos indiferentes. Vea. La otra palabra que sale en ese versículo, lea allí en Mateo 4:10, dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, ¿cómo dice? Y a Él solo, servirás. Vea, a Él solo servirás. Hemos dicho que la palabra adoración en el hebreo es shahad y en el griego es proskuneos, ya le hemos explicado.
Pero aquí aparece otra palabra, dice servirás. Viene de la palabra servicio. Levante su mano y diga servicio. Ahora, aquí hay una confusión también en el pueblo del Señor. Como le dije hace un momento, la palabra servicio en la Biblia tiene dos significados. O más bien dicho, en el idioma griego tiene doble significado. O dos palabras que se traducen, mejor sería lo correcto, dos palabras griegas que se traducen al castellano como servicio. Dos palabras griegas que se traduce al castellano como servicio. La primera palabra es la palabra diaconía, y de allí proviene la palabra diácono. ¿Han oído diácono? ¿Quién es un diácono? Un servidor, un mujer, ¿no? Es diácono. ¿Ya? La palabra diaconía. Pero esta misma palabra servicio en el griego es la palabra latreisis. Levante su mano y diga latreisis. Ya sabe una palabra griega más, latreisis. Ahora, diaconía en el griego significa lo que hacen los meseros. ¿Cuántos han ido a un restaurante? Ahí está el patrón y ahí viene ¿qué? El mesero, y le trae ¿qué? Agua, comida, servilleta, todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mesero es un servidor. Y acá en la casa de Dios también hay servidores. Hermanos que pasan el agua, hermanos que barren, hermanos que limpian, que abren la puerta, que están en las cámaras, hermanos que hacen cosas, ¿verdad? Organizan, sientan a los hermanos. Hay también servidores. Pero la palabra latreisis en el griego no es diaconía solamente. El otro significado y el que está aquí en el idioma griego es la palabra latreisis, no diaconía, sino latreisis. Y latreisis quiere decir culto. Levante su mano y diga culto. Otra vez diga culto. Diga conmigo reunión, homenaje. Ya. La palabra latreisis significa un culto, ya, una reunión, un homenaje. Esa es la palabra latreisis. ¿Ya? Entonces aquí lo que el Señor está diciendo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le harás un culto. A ver, diga conmigo, culto. ¿Qué más? Diga celebración. ¿Ya? ¿Qué más? Homenaje. ¿Ya? ¿Qué significa la palabra culto? Reunión, celebración, homenaje. ¿Ya? Eso significa latreisis. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Al Señor tu Dios siempre tienes que postrarte y adorarte, y solo a Él le harás un culto, un homenaje. ¿Qué más? Un servicio. Por eso nosotros le llamamos a nuestras reuniones un culto. ¿Estamos aquí, mis amados? Pregunto, ¿para quién se hizo este culto en este día? Así que usted vino al culto. ¿Cuántos vinieron al culto? Pero posiblemente no adoró. Son dos cosas diferentes. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le harás un culto, un homenaje. Vea. ¿Cuántos estamos aquí? Levante la mano los que les han celebrado en este año los cumpleaños. Levante la mano los que fueron celebrados sus cumpleaños. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Un homenaje. En otras palabras, ¿qué le rindieron a usted? Ajá. Pero esas mismas personas nunca asistieron a un culto. Le sirvieron, le hicieron un homenaje a un ser humano y se olvidaron de hacerle un homenaje al Dios de los cielos. Levante su mano y diga: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le harás ¿qué? Un homenaje. No le estoy diciendo que no haga cumpleaños. Cuidado, no me malinterprete. Si quiere, siga haciendo. Pero el mandamiento es: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le harás un homenaje. Le harás una celebración. A veces los seres humanos nosotros somos extraños. Queremos que nos celebren a nosotros y nos olvidamos de celebrar ¿a quién? Ajá. Otra vez levante su mano y diga: al Señor mi Dios le adoraré y solo a Él le serviré. Le haré culto, le haré un homenaje, le haré una celebración.
celebración. Eso significa latriz. Vea. Le pregunto en esta mañana, ¿usted cumplió el propósito de Dios? Tal vez vino al culto, pero no adoró. Pero mejor que sea un adorador en privado, también un adorador en público, y que con esa adoración en privado y en público, ¿verdad?, usted también asista al culto y no deje su adoración fuera, ¿verdad? Cuando venimos a esta casa, cuando va usted a una congregación, en un servicio o en un culto, hay dos partes. Diga conmigo, hay dos partes. ¿Cuál es la primera parte? La adoración. Cuando cantamos, exaltamos, alabamos a Dios, le estamos dando nosotros nuestro reconocimiento. ¿A quién? A Dios. Pero llega otro momento, decimos, bueno, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Ahí las cosas cambian. Ya no es nosotros rindiéndole culto ni adoración a Él, sino es Dios hablándonos a nosotros a través de su palabra. Le pregunto, ¿cuál de las dos cosas es más importante? A ver, ¿cuál de las cosas es más importante? Dígale a la persona que está a su lado, las dos cosas son importantes en un culto. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le harás un culto, una celebración. Y cuando usted viene a esa celebración, a ese culto, usted tiene la oportunidad de ministrar el corazón de Dios, de hablarle a Él, de dar lo suyo, lo que usted trajo, gratitud, agradecimiento. Y luego, ¿qué pasa? Dios se encarga de darle a usted palabra, de consolarlo, de traerle una revelación, de levantarlo, de animarlo y ponerle ese espíritu de fe. ¿Cuántos van a convertirse en verdaderos adoradores? ¿Cuántos van a celebrar de verdad un culto a Dios? Porque es un mandamiento. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Entonces a veces nosotros confundimos. Pensamos que en ese pasaje el Señor nos dijo, bueno, todo el mundo tiene que venir a mover la silla, a barrer, limpiar los baños, etcétera. No, no es diaconía, es latresis. Significa homenajear, hacerle un culto, ¿verdad? Significa rendirle tributo, ¿verdad? Una celebración a Él. Y para eso venimos a los cultos. ¿Cuántos van a venir el domingo con una actitud diferente al culto? Entonces, ¿qué es el culto para usted ahora? ¿Algo que no tiene ninguna importancia o es una cita urgente con su Padre? Por eso yo veo mucha gente que llega antes de las 9 ya llegan muchos hermanos. ¿Por qué? Llegan unos medios desesperados, rápido, arrastrándole a los muchachos. ¿Por qué? Porque en su alma, en su espíritu hay algo. Ellos dicen, hay una cita, tengo una cita con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fuimos diseñados ¿para qué? Ahora, cuando usted no adora al Dios verdadero, usted va a colocar en su corazón ídolos. Levante su mano, diga, si yo no adoro al Dios verdadero, en mi corazón voy a levantar ¿qué? ¿Qué va a levantar? Por eso que hay gente que se da de puñetes cuando juega el Aucas y el Barcelona, cuando juega el Emelec y la Liga de Quito, se dan de puñetes. ¿Por qué? Porque ¿quién está en su corazón? ¿Qué hay en su corazón? Eso se llama ídolo. Pero no solamente son equipos de fútbol. A veces puede ser tu ídolo tu casa. Yo conozco un montón de gente que llega y me ha dicho, pastor, ore para que Dios me dé, no dicen una mansión, sino una casita. Una casita. Y oramos aquí y Dios hace un milagro y tienen la casita. Ya están en la casita. Felices están. Por ahí vienen y testifican, Señor, gracias porque yo estaba pidiendo a Dios por la casita y Dios ya me dio la casita. No aparecen más al servicio, ya no vienen al culto. Lo va uno a buscar y le dice, hermano, ¿qué le ha pasado? Usted no ha venido. Es que, hermano, hay muchos ladrones en mi zona y me quedo el domingo cuidando la casita. ¿Qué se convirtió en la casita? Levante su mano y diga, Dios no comparte su gloria con nadie. Un televisor puede convertirse en un ídolo. Ojo, hoy en día las redes sociales
El teléfono es una desesperación. La gente viene con teléfono y viene sin Biblia. Pregúntele a la persona que está a su lado: ¿trajiste la Biblia? ¿Dónde está? ¿Por qué no traes la Biblia? ¿Te da vergüenza? Pero el teléfono, sin teléfono no sales. No sales sin el teléfono. No duermes. A ese teléfono lo cuidas como mejor que a tu hijo. Estuche nuevo, pantallas nuevas, todo nuevo. Lo cuidas, ¿verdad? Levante su mano y diga: Dios no comparte su adoración con nadie. ¿Qué hace cuando hay verdaderos hijos de Dios? Levante la mano los verdaderos hijos de Dios. Nuestro Padre, ¿verdad? ¿Qué hace cuando Dios mira idolatría en nuestro corazón? ¿Qué cree que hace Dios? Ay, viene por allá un amigo de lo ajeno y ¡blum! Tu teléfono o tu televisor. Llegas y ya no está el televisor. Entonces como que se te acaba el mundo porque te robaron el televisor. Se te acaba el mundo porque te robaron el teléfono. Jesús dijo algo muy claro: donde está tu corazón, donde está tu tesoro, allí también estará tu. Pregúntele a su vecino: ¿dónde está tu corazón? Cuidado con la idolatría. Cuidado, porque si eres un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios te ama y Dios va a quitar los ídolos de tu corazón. ¿Cuántos quisieran que Dios les saque los ídolos de su corazón? Cuidado, se queden sin nada, porque no sé qué es que adoran. Yo conozco de madres que dicen: no, es que yo adoro a mis hijas. Este hijo es una adoración. Cuando una madre, un padre tiene un hijo que es la adoración, ese mismo le termina fallando. Ese mismo le da la patada. Y ahí está yo: es que yo le di todo, hice todo por este mal agradecido y cómo me paga. Era tu ídolo. ¿Dios no comparte su gloria? Levante su mano y diga: Dios no comparte su gloria con nadie. Mira a la persona que está a su lado y dígale: Dios no comparte la gloria contigo tampoco. No te haga. Ni con todas tus cosas, ¿no? Que nunca se convierta tu trabajo en ídolo. Que nunca se convierta tus relaciones familiares en idolatría. Que nunca se convierta tus bienes materiales en ídolo. Que no se convierta. Dios no comparte su gloria con nadie, ni con el dinero. Gente que ama el dinero. Levante la mano a los que aman al dinero. Ahí dicen: no, Álvaro Novoa es el que ama el dinero. No, los pobres también aman el dinero. ¿Por qué? Porque el pobre cuida cada dólar, cada centavo, lo cuida. Cuando hay avaricia en su corazón. Por eso es que les cuesta ofrendar, les cuesta dar el diezmo a Dios, les cuesta dar al prójimo. ¿Por qué? Porque aman el dinero. Levante su mano y diga: el dinero es un buen siervo, pero como amo es perverso. ¿Para qué está el dinero? ¿Para que nos gobierne o nosotros gobernar al dinero? Ajá. ¿Cuántos están felices en esta mañana? ¿Cómo dice la palabra? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él no haga culto a nadie, a ningún ser humano. Nunca. Cuando nosotros hacemos culto a los seres humanos, cuando los seres humanos valen más que Dios. Llega tu mamá y te dice: ay, mijita, a los tiempos vengo. ¿Qué? ¿Ya te vas otra vez a tu culto? ¿Por qué no te quedas conmigo? Usted tiene que decir: vete, Satanás, al Señor tu Dios adora. No lo diga así, pero diplomáticamente diga: ¿sabe qué? Tengo una cita mayor, si quieres vamos conmigo. ¿A esa cita con quién? Porque escrito está: al Señor tu Dios. Ajá. En el lugar de Dios no puede estar tu hijo, no puede estar tú mismo tampoco, ni yo mismo, nadie puede estar. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él harás culto. Estamos aquí, mis amados. ¿Cuántos quieren convertirse en verdaderos adoradores? Cuando usted se convierte en un verdadero adorador, ¿sabe qué pasa? Usted ha descubierto y abrazado uno de los propósitos de Dios para su vida. Yo le hago un desafío en esta semana. ¿Cuántos quieren el desafío? ¿Cuántos quieren este desafío? Mañana, temprano, levántate. No sé, a la hora que puedas. Un momento, levántate. Arrodíllate.
Póstrate, porque es adoración. Y dile: Señor, aquí estoy, soy tu hijo, yo vine a adorarte. Le aseguro que algo extraordinario va a ocurrir en su vida. Seguro, le aseguro. ¿Sabe qué? Porque no todos tienen esa predisposición de humillar su alma delante de Dios. Veamos, seamos prácticos. Usted viene aquí con un traje nuevo, ¿ah? Y ve el polvo ahí del piso, que a lo mejor a nuestros hermanos se le pasó algo. Usted viene con un traje blanco y es la hora de la adoración. ¿Sería capaz de postrarse? Y los que tienen acá buena reputación, un poco de orgullo, ¿serían capaces de arrodillarse en esa tierra y adorar a Dios? ¿No le parece que esto es algo terrible en los seres humanos? Cuando hay orgullo en nuestro corazón, cuando hay arrogancia, hay soberbia en nuestro corazón, difícilmente vamos a adorar a nuestro Padre. Pero en este día yo le hago el último llamado. Usted abandone su orgullo, abandone su buena reputación, olvídese del que dirán de la gente y acuérdese lo que el Señor le ha dicho: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le conviértase en un adorador. ¿Sabe qué va a ocurrir? Muchas cosas van a cambiar en su vida. Se lo aseguro, muchas cosas van a cambiar en su vida. ¿Cuántos están afligidos en esta mañana? ¿Alguien está afligido? Le cuento, si usted tiene una prueba, una aflicción en su alma, en su vida, probablemente en su corazón no hay esa sensibilidad para adorar a Dios. Porque el que adora, ¿sabe qué hace? Termina reconociendo que Dios es Dios sobre toda circunstancia, que Dios es Dios sobre toda enfermedad, que Dios es Dios sobre todo problema, que Dios es Dios sobre toda necesidad, de que Él es todopoderoso. Y cuando nosotros nos humillamos delante de Él y reconocemos a Él y lo amamos en silencio y le adoramos en lugar de maldecir: ay, es que ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues Dios no me cuidó, Él es el culpable. ¿Por qué? Si yo me fui a la iglesia y Él ha permitido que aquí me ocurra esto, ¿verdad? Me enfermo. ¿Y para qué? Es que Dios, ¿dónde estás? Le quiero decir algo: Dios no está en ningún lado más. Dios está dentro de usted. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero Él está contristado porque usted lo ha retirado a Él de su corazón y puso en su corazón ídolos. Por último, termino con esto. Todos en nuestro corazón, ponga su mano y diga: en mi corazón hay un trono. ¿Cuántos tronos hay en su corazón? ¿Cuántos tronos hay en su corazón? ¿Cuántos tronos tenemos aquí? ¿Qué es un trono? Una silla donde se sienta un rey. ¿Cuántos tronos hay dentro de nosotros? ¿Puedes estar tú mismo? ¿Puede estar un ídolo o puede estar Jesucristo? Le pregunto, ¿quién está en el trono de su corazón? Eso usted lo decide. Usted decide si pone ídolos, se pone usted mismo allí, o si pone al Señor Jesucristo. Solo le doy una mala noticia: si usted se pone usted mismo allí en el corazón, en ese trono de su corazón, su vida va de ruina. Usted va a echar a perder su propia vida. Si pone a los ídolos, va a ofender en contra de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Pero si usted pone al Señor Jesucristo en su corazón, ¿sabe lo que va a pasar? Usted va a descubrir el propósito de Dios. Usted fue hecho para adorar. Y cuando usted cumple con la adoración y el servicio a Dios, ¿sabe qué va a pasar? Usted ya tiene una razón para vivir. Levante su mano y diga: ya tengo una razón para vivir. Y el que tiene una razón para vivir, ¿sabe qué? Ya tiene también una razón para morir. O sea, cuando le esté llegando el día donde tendrá su cita con la eternidad, usted dirá: he cumplido la voluntad y el propósito de Dios. Y se va a ir feliz y contento de esta tierra. Pero ojo, yo he asistido a funerales, he ido a asistir a personas que ni morir pueden. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice claramente:
Dice que el justo morirá en paz, pero los impíos ni siquiera podrán morir. Por eso le digo, cuando usted tiene una razón para vivir y abraza el propósito de Dios, ya tiene una razón para ¿qué? Para morir en paz. ¿Cuántos piensan morirse en paz? Bueno, aunque usted no piense, tiene que morirse, le cuento. No tiene que hacer nada para morirse, solo vivir, nada más. Siga viviendo y luego ¿qué le toca? Es automático. Es automático. Así que ni se preocupe por morir, que igual le toca. Pero mejor que haya aprovechado su vida abrazando y viviendo el propósito de Dios. Y se convierta este primer propósito en su vida, sea parte de su vida, la adoración.